Bien, listo. Entonces, vamos a empezar a hacer el ejercicio del cuadrado mágico. Entonces, acá ya tenemos el enunciado. Nos van a dar un valor que el usuario nos va a decir, bueno, el cuadrado mágico va a tener X tamaño. Entonces, tenemos aquí un ejemplo donde tenemos un cuadrado mágico de orden 3, es decir, que vamos a guardar los elementos en una matriz de 3 por 3, vamos a tener 9 elementos. Y los elementos que va a contener para que sea mágico tienen que ser desde 1 hasta ese orden elevado al cuadrado. Entonces, si es 3 elevado al cuadrado sería 3 por 3, 9. Entonces, aquí tenemos que vamos a tener desde el 1 hasta el 9 y no se tienen que repetir. Entonces, lo primero que dijimos que íbamos a hacer era construir la matriz. Entonces, vamos a construir la matriz. Entonces, vamos a crear aquí nuestro programita donde diga un mensajito en programa cuadrado mágico. Listo. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir el tamaño o el orden de la matriz o del cuadrado mágico, ¿sí? Entonces vamos a decirle que puts, entonces el orden del cuadrado mágico, ¿listo? Y lo vamos a guardar en una variable, ¿sí? En una variable. Y esa variable la vamos a llamar n. Vamos a decir que va a ser una variable global y vamos a decir que lo capturamos con guess y lo vamos a convertir de una vez en entero. Una vez obtenido esa variable, lo que vamos a hacer es construir el cuadrado mágico. Entonces vamos a llamarlo aquí cuadrado mágico, cuadrado. Pero ese cuadrado, ¿qué es? Es un arreglo de 2 dimensiones, o un arreglo de arreglos, ¿sí? Entonces, como lo vemos nosotros acá, que es una matriz. ¿Y cuánto va a tener? Va a tener 3 filas y 3 columnas. Entonces aquí ya tenemos el tamaño y la forma como se construye. Un arreglo es array, new, y aquí le pasamos el tamaño. ¿Y el tamaño quién lo contiene? Lo contiene signo pesos n, que va a contener a su vez otro arreglo que va a ser del mismo tamaño también, que será signo pesos n. Perfecto. Ahí ya tengo construido mi cuadrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ese cuadrado, si yo llego y hago puts, sí, dame un segundo, colocamos aquí, voy a imprimir lo que está en el cuadrado acá, cuadrado, y vamos a ejecutar este programita. Pero entonces, ok, entonces, ¿qué pasa si yo imprimo acá el cuadrado? Entonces aquí ya lo estoy ejecutando y le vamos a decir que va a ser de 4 el orden. Entonces, mire lo que me está imprimiendo. Me está diciendo, ahí tengo toda la estructura de mi arreglo que está conteniendo otro arreglo que contiene 4 elementos, pero todos esos elementos están vacíos. Nil es vacío. Entonces, vamos a crear un método que me permita llenar el cuadrado con ceros, ¿sí? Entonces vamos a crear el primer método por acá y vamos a decir def llenar, digámosle que vamos a llamarlo llenar, def, aquí cerramos. ¿Y cómo vamos a llenar esta matriz? Es una matriz que es 4 por 4. Entonces, para recorrer las filas y las columnas vamos a necesitar de 2 ciclos, y esos ciclos los vamos a mover. Entonces vamos a declarar el ciclo externo que va a moverse con la i y va a ir desde ¿dónde? Desde 0, recordemos que siempre inicia desde 0 los arreglos, hasta donde nosotros ya tenemos el tamaño y está en una variable que se llama signo pesos n, pero le colocamos menos 1, ¿sí? Para no desbordarnos. Aquí vamos a cerrar esto, end. Aquí vamos a colocar el for interno para mover las columnas. Vamos a ir desde 0 hasta signo pesos n menos 1. Y aquí vamos a colocar esto y vamos a ir aquí hasta donde vamos a ir, y aquí vamos a colocar
Bueno, aquí ya vamos a empezar a llenar nuestro arreglo. ¿Cómo se llama mi arreglo? ¿Cómo se llama el arreglo? No, el arreglo, ¿cómo se llama? No, cuadrado. Signo peso, cuadrado. Entonces, yo en este momento, como aquí tengo un método y yo no lo voy a pasar por el método, si yo lo pasara por aquí por el método y le coloco que se va a llamar M, la matriz, entonces utilizaría aquí M sub, aquí vamos a colocar sub I sub J igual a 0, ¿sí? En este caso no lo estoy haciendo utilizando parámetros, ¿sí? Sino que estoy diciendo que voy a utilizar la variable que tengo arriba declarada, que es una variable global. Entonces, por lo tanto, simplemente la invoco con su nombre, que llama cuadrado, ¿sí? Entonces, acá pues vamos a llamar el método que se llama llenar, y guardamos y vamos aquí a ejecutar esto. Vamos a colocarlo por aquí al ladito. Si yo llego y ejecuto esto y le vamos a decir que va a tener 3, entonces ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que ya construimos nuestro arreglo de dos dimensiones, que va a ser de 3 por 3, y que con el método llenar lo estamos llenando de ceros, ¿sí? Perfecto. Entonces, el primer punto que nosotros necesitamos, vamos a colocarle aquí llenar ceros, ¿sí? Para no confundirnos luego con el otro método que vamos a hacer. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a llenar el cuadrado, pero lo vamos a llenar con los números que nos dice que debemos implementar para utilizar un cuadrado mágico, que es, si el tamaño es n, entonces sería desde 1 hasta n al cuadrado, ¿sí? Entonces, fácil, copiemos esta misma estructura que me puede servir, pero la vamos a llenar, la vamos a llamar llenar mágico, ¿sí? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Es sencillo, vamos a utilizar una función que me genere los números aleatorios para que me los llene. Entonces, rand, ¿desde dónde va? Desde 1 punto punto, y hasta dónde iría, desde n. ¿Y cómo elevo esto al cuadrado? Exactamente, dos signos de multiplicación elevado aquí. Entonces vamos a ver acá, vamos a llamar la función que se llama llenar mágico, ¿sí? Guardamos, y acá vamos a ejecutar esto nuevamente y a ver qué nos muestra. 3, ok. ¿Sí ven qué está sucediendo? Entonces, si nosotros le decimos 3, entonces él primero me lo llena de ceros, pero luego yo llamo llenar mágico, o sea que me sobrescribe ese arreglo que tenemos con ceros con los números que estamos generando desde el 1 hasta el 9. Si nosotros observamos, no vamos a encontrar ningún número que sea mayor que 9, pero tenemos una pequeña dificultad. ¿Y cuál es la dificultad? Que según lo que dice el enunciado, que el mágico o el cuadrado mágico no debe tener números repetidos. Entonces ahí estamos viendo que tenemos dos números repetidos y nos hace falta un número. Tenemos dos veces el 2, entonces deberíamos eliminar un 2 y colocar un 9. Y de esa manera ya por lo menos está lleno el cuadrado con los elementos que corresponden a un cuadrado mágico. Luego tendríamos que validar si cumple las condiciones de que la suma de sus lados y de diagonales es igual. Entonces vamos por partes. Tengo que hacer o tengo que idearme un método o algo que me permita validar que el elemento que yo voy a ingresar dentro de mi matriz no exista, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir un método, vamos a construir un método que ese método se va a encargar de validar. ¿Y qué es lo que va a hacer ese método? Él llega y me dice,
vamos a ingresar el número 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a recorrer todo el arreglo y va a verificar. Si el 1 ya existe, entonces me va a decir, ese número no lo puede ingresar porque ya está. Genéreme otro número diferente y yo chequeo nuevamente a ver si está. Entonces, supóngase, generó el 2, pero llega y revisa y no está el 2, entonces dice, ok, sí puedes colocar el 2, coloca el 2. Y así vamos a garantizar que los números que vamos a tener dentro de mi arreglo no se van a repetir. Entonces, ¿eso qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un método. Entonces vamos acá y vamos a definir un método que se llama def y vamos a llamarlo validar número, ¿sí? Y aquí vamos a cerrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde voy a validar ese número? Lo voy a validar aquí en una matriz, en la matriz con la que estamos trabajando. Entonces yo puedo acá copiar esta estructura que tengo de cómo se recorre la matriz, ¿sí? Y acá, voy a borrar esto. Entonces aquí, ¿qué tengo? Acá voy a recibir como parámetro un valor, ¿sí? Y lo vamos a llamar num. Ese valor es el valor que me ha generado en la función randómica y es el valor que yo voy a decir, bueno, este valor lo puedo ingresar, sí o no. Entonces, para poder validar eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer toda la matriz buscando ver si ese valor está ahí. Entonces, para poder recorrer la matriz, necesito la estructura de los do for que me lo permite hacer. Pero acá voy a colocar una condición. ¿Y qué vamos a preguntar? Si lo que está dentro de ese arreglo, según lo que valga la i y la j, es igual a num. ¿Eso qué quiere decir? Si es igual, quiere decir que lo encontró, ¿cierto? Que lo encontró. Y si lo encontró, le tenemos que decir, oiga, ese número no se puede ingresar. Tiene que generarme otro número diferente para que lo pueda ingresar. Entonces, vamos aquí a utilizar el return, que es cuando nosotros tenemos una función y me retorna un valor. Entonces aquí vamos a ir return y me va a retornar 1. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, estamos aquí hablando de nuestro arreglo y estamos en la posición aquí con el 4, me genera el random me genera el 4 y vamos a ingresar ese número y llega y dice, en la posición 0 y 0, donde la i vale 0 y la j vale 0, hay un 4 y el número que vamos a ingresar es 4, por lo tanto son iguales y me va a retornar 1. Eso quiere decir que ese número ya existe. ¿Qué pasa si él llega y recorre todo el arreglo? O sea, termina los do for, por acá, no es por aquí. Entonces, si él termina los do for, ¿qué sucede? Eso me está diciendo, o sea, recorrió todo el arreglo y no encontró ningún número igual al que usted me está enviando para validar. Entonces, por lo tanto, vamos a retornar 0. Entonces, esta función de acá es muy importante. Y esa función me está diciendo, oiga, vamos a validar el número que vamos a ingresar y si me retorna 1, quiere decir que existe. Por lo tanto, ese número que estamos validando no me sirve. Tiene que generarme otro número. Y me lo tiene que generar hasta cuando el número que me generó, la función me retorne 0, la función validar 0. Bien, ¿dónde vamos a llamar esta función? Entonces, ¿en qué parte estamos llenando la matriz? Entonces estamos llenando acá, llenar mágico. Y lo tenemos aquí. Entonces vamos a acomodar un poquito cómo sería el asunto. Entonces vamos a utilizar aquí una variable que se llame num, ¿no? O número, como queramos. Vamos a llamarlo número. Y acá vamos a colocar el rand, que va a ser desde 1 hasta signo peso n por 2, ¿sí? Entonces, él llega y lo primero que hace es cuando la i y la j vale 0, ¿sí? Entonces él va a llegar y va a entrar acá cuando vale la j y la i vale 0. Entonces, si es por primera vez que nosotros vamos a ingresar el número, entonces él llega y dice,
genera el 4. Entonces va y llama a validar y me dice no hay ningún 4, entonces colocamos el 4. Luego el 9, luego el 2. Supóngase que la I vale 1 y la J vale 0, es decir, donde está el 3. Y me genera un número randómico y ese número randómico va a ser el 9. Entonces, al yo llamar la función validar me va a decir, oiga, ese 9 no lo puedo meter acá porque es que ya existe en otro lugar. Por lo tanto no me sirve, genéreme otro número diferente. Eso, lo que yo estoy diciendo aquí en palabras, tengo que colocarlo acá. Entonces aquí, ¿cómo sería? Tengo el número, ¿cierto? Vamos a llamar la función validar, que es esta, ¿sí o no? Y entonces yo digo validar número. ¿Qué parámetro le voy a pasar? ¿Cuál es el valor que le voy a pasar para que me valide? Pues aquí lo que está en esta variable que es número. Se lo colocamos acá, número. Y esta variable de acá me va a decir, ¿qué me va a retornar? Me va a retornar un valor que puede ser 1 o 0. Ya sabemos que si es 1 significa que encontró algo igual. Si es 0 significa que no encontró nada. Entonces tengo que acomodar acá una condición que me permita generar varias veces ese número y que me lo valide. Entonces la única condición que me puede servir es un while, ¿sí o no? Que el while yo puedo decirle, mientras esto sea verdad, podemos generar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar un while y aquí vamos a cerrar este while. Vamos a cerrarlo por acá, ¿cierto? ¿Y qué va a suceder? Entonces, aquí validar número, la que estoy aquí señalando, validar número, ¿qué está haciendo? Me va a retornar un 1 o un 0. Y según eso, se va a repetir. Entonces, acá, si yo llego y le coloco, si es igual a 0, quiere decir que está bien, ¿sí o no? O sea, que ese número está bien. Entonces coloquémoslo acá. Pero se va a repetir siempre que sea igual a 1. ¿Es correcto? Y acá, voy a colocar nuevamente esto. Voy a colocar aquí nuevamente esto. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucede? Él llega y dice, lo primero que hace es que me genera un número. Supóngase que él llegó y nosotros ya tenemos nuestro cuadrado, ya tiene el 4, el 9 y el 2. Y aquí vamos a generar el siguiente elemento. Entonces él llega y me genera un número, me generó el 3. ¿Sí? Entonces él llega y me dice acá, me generó el 3 y llega y valida acá. El 3 está dentro del arreglo, entonces me dice, sí, es igual a 1. Entonces, ¿qué hace? Ojo, no me sirve, tengo que generar nuevamente otro número, entonces vuelve y se genera. Entonces, esta estructura que tenemos acá se va a repetir todas las veces que sean necesarios mientras esto sea igual a 1. Una vez finalizado esa partecita, si finalizamos ahí, quiere decir que después de que se ejecuta el while, podemos ingresar el valor que contiene la variable número. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo me va. Vamos a guardar esto y vamos a ejecutar. Vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Vamos a decirle que es 13. Ok, miremos, ¿qué está sucediendo acá? Me está generando los números desde el 1 al 9, pero veo que no me está repitiendo ningún número, ¿sí? No me está repitiendo ningún número, es decir, que me está funcionando lo que yo planteé allá.
Me dice el 1, el 2, con eso ya estoy cumpliendo la condición. Vamos a probarlo nuevamente y vamos a generarle uno más grande. Y vemos acá. A ver, ayúdenme a ver si encuentran un número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que está correcto. O sea, me generó del 1 al 16, están todos los números y no hay ningún repetido. Entonces podemos decir que está ok. Hasta el momento vamos bien. Y podemos decir que esta función que nosotros llamamos validar está bien y que acá como lo expresamos me está funcionando. Entonces echémosle un vistazo a esta partecita nuevamente. Él llega y dice, la i vale 0 y la j vale 0. Me genera un número. Me generó, por ejemplo, vamos a decir que es un cuadrado de 3 por 3. Entonces me generó un número, me generó el 3. Llega y valida. Y en un primer momento no tenemos nada. Por lo tanto me va a decir que si yo llamo la función validar número y no hay ningún 3 dentro de esa matriz, entonces el valor que me va a retornar es 0. Y llega y pregunta, ¿0 es igual a 1? No, no es igual. Por lo tanto, no entra acá y no genera nuevamente el número. Si finaliza el while, ¿qué hace? ¿Cuánto vale la i? Vale 0 y la j vale 0. ¿Cuánto tenemos en la variable número? El valor que generamos aquí arriba, que sería el 3. Entonces, por lo tanto, ingresa el 3. Ahora vamos a meter el siguiente valor. Lo vamos a meter en la posición 0, 1. Llega y me genera un número. Por decir, me generó el 3. ¿Qué hace? Llegamos y decimos, ¿existe en ese arreglo un número 3? Entonces, como ya ingresamos en la anterior posición, un 3, entonces me va a decir, ¿1 es igual a 1? Sí, es igual a 1. Entonces, eso me está diciendo, sí, ya hay 1. Ese número no me sirve, genéreme otro. Entonces llega y entramos acá y generamos otro número. Entonces, podríamos generar el 4. Y llega arriba y pregunta, sí. ¿No le puede volver a generar el mismo número? ¿No le puede generar qué? ¿El mismo número otra vez? Sí lo puede generar, pero no lo puedo ingresar. No lo puedo almacenar. Porque según la regla dice que no se pueden repetir. No, sí, pero yo digo ¿Acá? Aquí lo puede generar. Acá lo podemos estar generando. Efectivamente. Si me generó otra vez el 3, entonces llega y pregunta, ¿lo encontró? Sí, lo encontré, genéreme otro número. Entonces aquí me va a generar hasta que llegue un momento y me dice, el número que generó no existe en la matriz porque el resultado de esta función es 0. Entonces 0 no es igual a 3. Entonces pasaría acá y estamos guardando dentro de la regla. De esa manera garantizamos que quede pues lleno nuestra matriz sin que tengamos números repetidos. Ahora lo que vamos a hacer es construir un método que me permita determinar si es mágico, y para saberlo necesitamos saber la suma de todas las filas, columnas y diagonales. Entonces por acá vamos a construir, por aquí más abajito vamos a construir nuestro método. Entonces vamos a decir que def se llamará aquí mágico. Mágico and, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a tener que primero tengo que encontrar el primer valor, ¿sí? O sea, si yo no encuentro el primer valor, no tengo con qué compararlo con los demás. Para eso, pues voy a coger la primera fila y voy a sacar la suma. Entonces, podría hacerlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar aquí una variable que se llame suma i o suma i, o sea, suma inicial, que va a ser igual a 0, y luego
¿qué voy a hacer? Voy a obtener la primera suma, es decir, voy a empezar a arrancar con la fila 0 y voy a sumar lo que está en la columna 0, 1 y 2 para saber cuánto es la suma inicial. Entonces acá llego y digo, voy a utilizar un for y int que va desde 0 hasta el valor del orden del cuadrado, que es n-1. Acá vamos a cerrar esto, y acá ¿qué vamos a decir? Bueno, entonces suma i va a ser igual a suma i más lo que está en mi matriz, que mi matriz está declarada con una variable global llamada signo pesos cuadrado, lo que está acá, y aquí voy a colocar la i, y aquí voy a colocar el 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me está haciendo esto? La primera dimensión o las primeras llavecitas de cuadrado que encuentro corresponden a la fila, y la segunda corresponden a la columna, perdón. Entonces, ¿qué se está moviendo? Se está moviendo la i, ¿sí? Las columnas. ¿Por qué las filas va a ser siempre 0? Entonces, eso significa que voy a sacar los elementos que están acá y los voy a guardar aquí en una variable que se llama suma inicial. Listo. Ya con este valor vamos a empezar a sumar todo lo que tenemos en las filas, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a empezar a sumar todo esto y llego y comparo. Si esa suma es igual a la suma inicial, entonces quiere decir que va bien. Luego, cuando sume la siguiente fila y si esa suma corresponde o es igual a la suma inicial, vamos bien. Luego lo hago con esta, si es igual, vamos bien. Luego empezaría con las columnas, con todas las columnas, y diría, vamos bien. Y luego con las diagonales y las otras diagonal, y si vemos que todas cumplen la condición, entonces decimos que es mágico. Entonces vamos a empezar a sacar la suma de las columnas, y eso se hace de la siguiente forma. Entonces tenemos que utilizar pues la estructura de los dos for para recorrer mi arreglo. Entonces voy a copiar esta, que es la estructura, y vamos a adaptarla. Entonces aquí vamos a, en mágico, vamos a pegarlo, y aquí ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a quitar esto, este if ya se va, este return se va, y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar acá, vamos a utilizar aquí unas variables que se van a llamar suma f de suma filas va a ser igual a 0, acá suma c va a ser igual a 0, que corresponderá a la suma de las columnas. Ellas las vamos a colocar aquí. Por ahora suma f es igual a 0. ¿Y qué vamos a decir? Entonces vamos a borrar esto de acá y vamos a colocar aquí. Entonces lo que me diga suma f va a ser igual a suma f más lo que está aquí. Entonces, pregunta, ¿cuándo obtengo la suma de la fila? ¿Dónde la obtengo? Después de que se acabe el for de la i, ¿cierto? Esto me sobra acá. Entonces, quiere decir que después de este end, yo sé cuánto hay o cuánto contiene la suma de la primera fila, o según de la fila que valga la i. Entonces aquí, si estamos, la i vale 0, entonces puedo decir que esta es la suma de lo que vale la fila 0. Esta sería la suma de lo que vale la fila 1. Entonces acá podríamos decir que ya obtenemos la fila. Ahora, mi pregunta es, con esa misma estructura, ¿yo podría obtener acá la suma de las columnas? Sí la podría obtener. ¿Por qué? Porque mira, si yo tengo acá la i, vamos a colocar por acá la i y la j. A ver, la i, la j. Entonces, si la i vale 0,
y la J vale 0, ¿sí? Si la I y la J vale 0, vamos a arreglar aquí esta partecita para hacer una prueba de escritorio. Ok, y esto lo vamos a quitar aquí, los formatos de las celdas. Ok, entonces acá yo tengo la I y la J, entonces me dice que la I vale 0 y la J vale 0, entonces aquí obtendríamos el 4. Si se me incrementa la I en 1, entonces 0, 1 que es lo que está acá, es decir, que sería el 9. Si se me incrementa la J en 2, ¿qué obtendríamos? 0, 2, y que está en 0, 2 está acá. Es decir, que al finalizar, si la J ya vale 3, vamos aquí un momentico a esto. Vamos a ver si lo puedo aquí minimizar un poquito. A ver. Sí, acá, ok. Ok, vamos a colocarlo por acá. Ups. Bien, entonces acá yo lo que podría decir era que al finalizar este for, cuando la J ya vale 3, va a decir, no estoy dentro del 0 y el 3, estoy dentro del 0 y el 2, por lo tanto no entraría acá. Se finaliza este for, el for de la J. Entonces esto en suma F ya tendríamos el valor 15. Ahora, lo que yo quiero es que, aprovechando que se está utilizando los dos for, también poder obtener la suma de las columnas. ¿Y cómo lo haría? Simplemente invirtiendo los índices. Entonces vamos a ver acá cómo se haría. Entonces vamos a colocar dentro de acá, de todo modo, aquí tengo que inicializar nuevamente suma C igual a 0. Y voy a colocar acá suma C va a ser igual a suma C más lo que está aquí en cuadrado, pero no lo puedo dejar igual porque me va a sumar lo mismo. Entonces aquí lo que voy a colocar, en donde está la I voy a colocar la J, y donde está la J voy a colocar la I. Ojo, invertí los índices. ¿Esto cómo se vería acá? Entonces vamos a verlo acá. Ahora, si yo tengo invertidos los índices, entonces voy a colocar aquí un ejemplo. Entonces vamos a colocar aquí la J y vamos a colocar la I, ¿sí? Entonces, si la I vale 0, acá sería 0. Y acá sería ¿qué? Sería 0. Pero ¿cuál es el que se va a mover más rápido? A ver, espérame, aquí arreglo esto. Número. Ok. Entonces, ¿cuál es el que se va a mover más rápido? En este. Se va a mover más rápido la J. ¿Por qué? Porque estamos dentro del for de la J. ¿Y cuál es el que se va a mover menos? El de la I, pero va a estar en las columnas. O sea, quiere decir que si la I vale 0, entonces estaríamos acá, y la J, que es la que se empieza a mover, está aquí en la segunda posición, está en la primera posición. Entonces, ¿qué se me mueve? Se me mueven las filas y las columnas se me van a quedar quietas, ¿sí? Entonces, de esa manera podría yo obtener el valor de las columnas, y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos invirtiendo y estamos obteniendo el valor de las columnas. Perfecto. Cuando termina este for, ¿yo qué puedo validar?
yo aquí puedo validar. Si las sumas, por ejemplo, si es la primera, cuando la i vale 0, si la suma de la fila 0 y la columna 0 es igual al valor inicial que nosotros ya determinamos, quiere decir que está bien. Pero si llega a ser diferente, quiere decir que ya deja de ser mágico. Entonces acá yo puedo validar. Entonces, ¿qué voy a preguntar? If, si suma f es diferente de suma inicial, or suma c es diferente de suma inicial, entonces aquí vamos a colocar acá un salto de línea. ¿Y aquí qué vamos a decir? Aquí qué vamos a decir? Vamos a retornar un 0 si no es mágico. Entonces decimos return 0. 0 significa que no es mágico. Y 1 si es mágico. Entonces, estoy diciendo acá que si alguno de estos dos elementos no corresponde con la suma inicial, quiere decir que ya deja de ser mágico. Si aquí es 10 y acá es 15, o sea, ya estamos diciendo, no es mágico, dejó de ser mágico. Ahora, tengo que sacar la suma de la diagonal principal, es decir, tengo que sacar la suma de los elementos que están en esta posición, ¿sí? Y para poder obtener la suma de la diagonal principal, vemos que tenemos algo en particular. Tanto la columna como la fila son iguales, 0, 0, 1, 1 y 2, 2. Entonces simplemente lo que hago es que acá dentro de este for voy a colocar una condición. ¿Y esa condición qué va a ser? Sencilla. Si la i es igual a la j, entonces quiere decir que estoy en el elemento que está en la diagonal principal, por lo tanto entonces voy a utilizar aquí una variable que se llame suma de 1, que será la diagonal principal, suma de 1 más lo que está dentro de mi array, ¿cierto? Ahí ya tengo la suma de la diagonal principal. Perfecto. Entonces tengo que determinar dónde, cómo vamos a sacar la suma de la diagonal secundaria. Entonces acá tenemos que la i, vamos a trabajar con el for externo. La i vale 0, aquí la fila vale 1, aquí la fila vale 2. Pero las columnas tienen un comportamiento diferente. Necesitamos sacar el 2, el 1 y el 0. Entonces podríamos decir que tenemos estos valores. Entonces la i está bien, pero necesito que cuando la i vale 0, la columna valga 2. Cuando vale 1, valga 1, y cuando vale 2, valga 0. Entonces podremos decir que el tamaño menos la i me está permitiendo tener esa configuración. Eso lo voy a colocar por fuera del for de la j, ¿sí? Por acá por fuera del for de la j, y lo podríamos colocar acá y podríamos decir entonces suma de 2, ¿sí? Que va a ser el de la diagonal secundaria. Suma de 2 va a ser más lo que está aquí en la matriz. Entonces vamos a colocar acá en la matriz. Entonces vemos que la i no tenemos ningún problema, pero acá tenemos que configurar esto, que sea el tamaño menos la i. Entonces aquí vamos a colocar cuál es el tamaño de nuestra matriz, hasta dónde va, hasta n-1. Esto lo podemos meter aquí dentro de unos paréntesis para que nos quede mejor. Y acá vamos a decir que esto va a ser menos lo que vale la i. De esa manera, entonces yo estoy obteniendo la suma de la diagonal secundaria. Vamos a ver dónde está aquí el for. Finalizamos este for y yo llego y pregunto. Ahora voy a preguntar por suma de 1 si es diferente de
suma inicial o suma de 2 es diferente de suma inicial, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a ¿y qué vamos a hacer? Vamos a decir que retornamos return 0 y eso significa que no es mágica, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Analicemos un momentico, ¿qué pasa desde acá? Todo esto es lo mágico. Entra aquí, sacamos la suma inicial y acá llegamos y recorremos los dos for, ¿sí? Si él llega y entra, aquí este if retorna 0, o sea, ya se finaliza la función de mágica. Si termina de recorrer los dos, la matriz completa y llega y entra acá, dice que ya no es mágica. Por lo tanto, si no entró ni acá a este if, ni acá a este if, tenemos que retornar 1. Return 1. ¿Y eso qué está diciendo? Que la matriz es mágica si no entró en ninguna de las dos condiciones donde estamos validando. Hasta ahí estamos ok. Ya tenemos la función que me valida si es mágico. Ahora voy a comprobar si eso está funcionando. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Ok, vamos a colocar aquí vamos a colocar acá un puts y vamos a colocar acá que me voy a llamar el método mágico, ¿sí? Y ese método mágico me va a retornar 1 o 0. Vamos a ver, vamos a colocar aquí y vamos a ver si esto me funciona. Vamos a decir 3. Bueno, hay error. La línea 53. Ok, vamos a mirar. Parece ser que no está cerrado algo. 53. Bueno, el error está en que me hace falta aquí definir esto o inicializar las variables de suma de 1 y suma de 2. Suma de 1 igual a 0. Suma de 2 igual a 0. Entonces guardamos y luego pues volvemos a ejecutar. Entonces, listo. Entonces acá vamos a ejecutarlo nuevamente. Mire lo que está haciendo. Me está retornando 0. ¿Eso qué quiere decir? Que me está diciendo que no es mágico. Entonces efectivamente pues aquí me está haciendo la suma y me está diciendo que no es mágico. Ahora voy a crear de manera estática, voy a colocarle los valores a una matriz a ver si me retorna 1 y me dice si es mágico. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces acá en vez de llenar aquí mágico, ¿sí? En vez de llenar mágico acá, voy a desactivarlo y lo que voy a hacer es que voy a colocar acá mágico y acá lo que voy a hacer es que voy a pasarle pues los valores, va a ser de 3 por 3, ¿sí? Y aquí vamos a mirar cuáles son los valores. Entonces es 4, 9, 2 y acá es 3, 5, 7 y acá es 8, 1, 6. Ok, entonces yo guardo y si ejecuto esto, él me tiene que decir que es 1, o sea que es mágico. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente mágico, le vamos a decir que es 3. ¿Sí ven? Que me está retornando 1. O sea, está comprobado que el algoritmo que me determina si es mágico o no es mágico está funcionando perfectamente. ¿Cómo? Aquí. Interesante. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a mirar. Ya.
Porque es que estoy utilizando acá, el que estoy pasando o el que estoy imprimiendo acá se llama cuadrado. Y aquí estoy diciendo mágico, entonces esto estoy pasando es, aunque, debería ser aquí así cuadrado. Déjame ver una cosa por acá. Debería ser así. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ahí está. ¿Sí? Lo tenemos. Bien, ahora, ¿cuál es el paso? Tengo que crear aquí, en esta parte, tengo que crear el algoritmo que me repita las n veces, me llene la matriz con valores y me valide si es mágico. Si es mágico, entonces me dice es mágico, pero si la que llenó no es mágica, entonces vuelve y me lo haga. Entonces acá en esta parte es donde tengo que crear yo. Entonces lo primero que hacemos es llenar, vamos a hacerlo a través de una estructura de ciclo, pero va a ser a través de un begin and while. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace primero? Él llega y llena de ceros. Luego llena llena de mágico. Entonces ahora tengo que llamar la función. Vamos a utilizar una variable que se llama R de respuesta. ¿Y qué vamos a llamar? A la función mágico. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues me va a tomar la matriz que me generó y me va a decir si es mágico o no es mágico. Entonces aquí yo pregunto, repítame esto, R, repítamelo todas las veces, mientras que sea igual a 0. Porque si es 1, ya es mágico. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que cuando me imprima acá cuadrado, me va a decir este cuadrado que me va a imprimir acá ya corresponderá al que va a ser mágico. Echémosle la bendición, que funcione y vamos a generarlo 3. Bueno, entonces ahí vamos a validar. Vamos a ver cómo lo ejecutamos nuevamente. 3, ahí me empieza a generar todas las interacciones, o sea, ahí está generando las matrices hasta que él encuentre, y ahí encontró que este es un cuadrado mágico. ¿Cuántas interacciones? Mire, 50.809 interacciones. O sea, en las 50.000 él encontró que era mágico. Es un algoritmo pesadito, ¿sí? Entonces mire todo lo que se puede hacer con este tipo de cosas. Bien, entonces ahí tenemos el ejercicio del cuadrado mágico.